Lo primero que notó Hiren Moss cuando su nave atracó en Avens Ridge fue que el anuncio de atraque sonaba sospechosamente como si alguien se aclarara la garganta. La segunda cosa que notó fue que la estación se tambaleó ligeramente, como si estuviera reconsiderando si quería visitantes ese día. Hiren palmeó la consola con la confianza tranquilizadora de un piloto que no tenía absolutamente ningún plan B si la esclusa de aire se negaba a cooperar, y le dijo a su nave que no lo avergonzara en público. Las luces parpadearon en lo que parecía un desafío abierto, pero al menos la puerta se abrió, lo cual era más de lo que podía decir de la mitad de las estaciones en las profundidades sin fronteras. Entró en el bullicioso pasillo con la expresión practicada de alguien que pretende saber exactamente a dónde iba. Aunque los carteles direccionales ofrecían consejos como probablemente siga este camino y pregunte a alguien más, el bizarro se extendía por el anillo central como un festival caótico mantenido unido por una esperanza obstinada y un cableado cuestionable. Los drones de traducción zumbaban sobre nuestras cabezas, discutiendo entre sí en 6 idiomas sobre la pronunciación correcta de la palabra descuento. Un vendedor de comida agitaba una brocheta humeante que olía como si alguien hubiera cocinado una estrella y la hubiera condimentado con arrepentimiento, prometiendo que mejoraría la densidad ósea y posiblemente la personalidad. Hiren se negó cortésmente, principalmente porque le gustaban sus huesos como estaban y dudaba que el universo estuviera listo para una mejora de personalidad. Mantuvo la cabeza gacha, no porque temiera llamar la atención, sino porque Avens Ridge tenía la costumbre de reconocer a las personas que no querían ser reconocidas. 7 años fue mucho tiempo, suficiente para que los recuerdos se desvanecieran o al menos se volvieran más silenciosos. Su intención era mantenerlos así, pero la estación tenía otros planes. Una pequeña figura se interpuso en su camino con la precisión de un dron de seguridad, decidida a detener los bocadillos ilegales. Hiren se detuvo, sobresaltado, y se encontró mirando a una joven askari de no más de 8 años, su piel azul pálido luminosa bajo las luces del mercado, sus largas orejas elegantes e inconfundiblemente curiosas. Ella lo miró como si le estuviera realizando un análisis de diagnóstico, lo que habría estado bien si no hubiera parecido tan segura de los resultados. Hiren intentó esbozar una sonrisa amistosa que probablemente se asemejaba a una falla mecánica, e intentó rodearla, pero ella reflejó su movimiento con una precisión inquietante. Después de un breve enfrentamiento que los hizo parecer a ambos como si estuvieran realizando una rutina de baile confusa, la chica habló con una voz tranquila y seria que hizo que el ruido de la multitud pareciera desvanecerse. «Mi madre te conoce, humano». Hiren se congeló tan abruptamente que un vendedor que pasaba tuvo que desviarse, murmurando algo sobre peatones imprudentes. La niña continuó estudiándolo, inclinando ligeramente la cabeza, como para confirmar que coincidía con una descripción. Su cabello dorado captó la luz solar artificial que entraba por los paneles del techo. Por un momento, Hiren olvidó cómo funcionaba la respiración. Muchos askari pasaron por el alcance de Haven, pero ninguno de ellos debería haber reconocido su rostro. Ninguno de ellos debería haber usado ese tono. Tranquilo, seguro y demasiado familiar. Se aclaró la garganta, lo que sonó mucho menos impresionante de lo que esperaba, e intentó hacer humor como instinto de supervivencia. ¿Seguro que no te refieres a otro humano? Somos miles de millones. Tenemos muchos modelos. La niña ni siquiera parpadeó. Claramente, ella era inmune al encanto, lo que significaba que sobreviviría a la edad adulta extremadamente bien. Ella dijo: «Prometiste regresar antes de que las estrellas se oscurecieran», respondió el niño tan casualmente como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. Hiren sintió que el mundo se tambaleaba, y no por la cuestionable integridad estructural del alcance de Haven. No había oído esa frase desde la época dorada de Antara, pronunciada con una voz que creía no volver a oír. Elisara. El nombre lo impactó con la suave sutileza del impacto de un meteorito. Intentó formar una frase, pero sus pensamientos se disolvieron en un revoltijo disperso de recuerdos e incredulidad. La niña observaba con impaciencia,
como quien observa un robot que funciona mal y espera a ver si se reinicia o estalla en llamas. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Finalmente lo logró. K, respondió ella, juntando sus manos con digna formalidad, como si estuviera saludando a un diplomático en lugar de a un hombre que estaba experimentando una caída libre emocional. Mi madre me dijo que si alguna vez venías aquí, te encontraría. Ella dijo que intentaría fingir que no pasaba nada y que no debería permitirlo. Hiren parpadeó. Excelente. Perfecto. Maravilloso. Ella me recordaba exactamente. La niña asintió, satisfecha de haber cumplido la primera fase de la misión que estaba ejecutando pacientemente. Sin previo aviso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pasillo interior, deteniéndose solo el tiempo suficiente para mirar hacia atrás con cierta expectativa. Hiren dudó, sopesando sus opciones, aunque en realidad no tenía ninguna. El alcance de Haven siempre había sido una encrucijada, un lugar al que la gente llegaba con la intención de seguir adelante, pero rara vez lo hacía. Había venido aquí para desaparecer por un tiempo, tal vez arreglar su nave, tal vez fingir que el pasado no existía. En lugar de eso, se encontró siguiendo a una pequeña vendedora de curry de ceniza a través del pasillo abarrotado, sintiendo como si la propia estación hubiera cerrado una mano sobre su hombro y le hubiera dicho suavemente, esta vez no. A medida que se adentraban en el distrito del templo, las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave ámbar y el aire se llenó de un zumbido bajo de maquinaria antigua, más vieja que cualquier mapa estelar que hubiera estudiado jamás. Hiren intentó romper el silencio antes de que lo aplastara. Para que quede claro, susurró. Si tu madre me está esperando para gritarme, me gustaría avisarme con antelación. Los humanos necesitamos protección emocional. Kaya no se rió, pero sus orejas se movieron, lo que él decidió que contaba como estímulo. Siguió caminando y por primera vez en 7 años, se dio cuenta de que no estaba preparado para las respuestas que le aguardaban. Pero ya estaba demasiado lejos para volver atrás. Kaya caminaba con el paso decidido de alguien que no tenía ninguna duda de que el universo se movería de su camino. Hiren siguió con el paso de alguien que sospechaba que el universo estaba a punto de presentar una queja. El distrito del templo era más tranquilo que el extraño, pero no menos extraño. Símbolos brillantes flotaban por las paredes como luciérnagas perezosas. De vez en cuando se reorganizaban en mensajes que Hiren estaba bastante seguro que decían cosas como, no toques eso. Y en serio, deja de tocar cosas. Mantuvo sus manos firmemente para sí mismo por si acaso. Pasaron bajo un amplio arco tallado en forma de estrellas entrelazadas. A cada lado había un par de sacerdotes Askari, vestidos con túnicas vaporosas que brillaban como la luz de la luna líquida. Uno de ellos miró a Kaya con la paciencia resignada de alguien que había intentado y no había logrado hacer cumplir las reglas antes. ¿De nuevo de vuelta, pequeña estrella?, él preguntó. Kaya asintió solemnemente y señaló a Hiren como si estuviera presentando evidencia en un juicio. Lo encontré. El sacerdote estudió a Hiren con una expresión que sugería que se trataba de una muy buena noticia o de una extremadamente mala noticia, y todavía estaba calculando las probabilidades. Hiren intentó asentir respetuosamente, pero accidentalmente hizo que pareciera que se había tragado un insecto. Hola, hola. Sí, creo que estoy aquí voluntariamente. El sacerdote parpadeó lentamente. La señal universal para dejar que el universo decida qué hacer contigo y hacernos a un lado. Dentro de la cámara se abría un amplio salón revestido de paneles de cristal flotantes que mostraban constelaciones holográficas. Cada constelación se movía como si respirara, formando y reformando la historia de los Askari. Hiren intentó no mirar fijamente, pero fue difícil cuando uno de los hologramas parecía estar recreando una discusión dramática entre dos estrellas antiguas. Kaya avanzó sin dudarlo, claramente no impresionada por una tecnología que habría hecho cantar a la mayoría de los ingenieros. Solo para aclarar, murmuró Hiren, poniéndose al día. ¿Existe algún protocolo de emergencia que deba conocer?
como una palabra de seguridad o un botón que libera confeti en lugar de alarmas. Kano miró hacia atrás. El sacerdote te guiará, dijo, lo cual no era nada reconfortante. Principalmente porque el sacerdote parecía estar debatiendo si comenzar a rezar o correr. Cuando se acercaban al pasillo interior, un sanitario los interceptó. Una mujer askari mayor, con cabello plateado trenzado en una corona y un rostro que sugería que tenía experiencia en limpiar los grandes errores de otras personas. Tu madre pidió privacidad, le dijo a Kaya con suavidad, y luego miró a Hiren con la curiosidad sospechosa de quien evalúa un paquete misterioso. Y tú debes ser el humano que causa estrés. Hiren abrió la boca para negarlo, pero Kaya, amablemente, confirmó, sí. El asistente suspiró de una manera que implicaba que necesitaba unas vacaciones en un lugar sin vida consciente y le indicó a Hiren que la siguiera. Entraron en un estrecho pasaje donde una suave luz azul pulsaba a través del suelo, a juego con el lento ritmo de la maquinaria distante. El aire olía ligeramente a ozono y a algo floral, como un jardín creciendo dentro de una estrella. Hiren se aclaró la garganta. Entonces, solo para prepararme mentalmente, ¿qué estoy a punto de ver exactamente? Porque ya he experimentado varias sorpresas emocionales hoy y estoy operando con capacidad limitada. El asistente lo miró con sequedad. No te desmayarás. El suelo es muy difícil de limpiar. No estaba seguro de si eso era una señal de consuelo o una amenaza, pero funcionó. Se concentró con mucha intensidad en mantenerse erguido. Entraron en una cámara circular donde hilos de datos translúcidos flotaban como hilos de luz suspendidos en el agua. En el centro se alzaba una gran consola cristalina que mostraba lecturas médicas en escritura askari. Hiren reconoció lo suficiente como para saber que los números no eran precisamente alegres. La asistente habló en voz baja. Solo sobrevive a través de la matriz de estasis. Sin intervención, el sistema fallará. Hiren intentó respirar con normalidad, lo que resultó ser más difícil que pilotar entre los escombros de un asteroide. Su voz sonaba demasiado débil, demasiado humana. ¿Por qué yo? La expresión de la asistente se suavizó, aunque solo un poco, porque su mente te llamaba. Incluso inconsciente, repitió tu nombre. Esto sugiere una resonancia sin resolver. Hiren se frotó la frente. Genial. Soy la resonancia sin resolver de alguien. Eso explica mucho sobre mi historial de citas. Carrie apareció a su lado tan silenciosa como un pensamiento. No habló, no le hizo falta. Su pequeña mano le rozó la manga, conectándolo a tierra con más eficacia que cualquier sistema de soporte vital. Hiren intentó sonreír. Sabes, cuando me desperté esta mañana, el mayor problema en mi lista era una bomba de refrigerante. Ahora, al parecer, soy emocionalmente responsable de alguien en un templo médico. No estaba preparado para el desarrollo de personajes. Kaya ladeó la cabeza, levantando ligeramente las orejas. Madre decía que los humanos solo cambian cuando el universo los empuja. Hiren hizo una mueca. Claro que sí. Siempre tenía una excelente sincronización. El encargado señaló hacia una última puerta. Ve con ella. Puede que no estés listo, pero el tiempo no se preocupa por la preparación. Hiren dudó solo lo suficiente como para considerar correr, lo cual fue inútil, ya que el pasado corría más rápido. Dio un paso adelante, siguiendo a K hacia el pasillo brillante, y la puerta se cerró tras ellos con un suave suspiro final, como si la propia estación supiera que ese era el momento en que todo comenzaría de nuevo. La cámara estaba más fría de lo que Hiren esperaba. No helada, solo el tipo de frío que sugería que la habitación se tomaba su trabajo muy en serio y no apreciaba él. Calor corporal innecesario. Las luces se atenuaron al entrar, como si intentara ser dramático a propósito. Hiren se habría quejado, pero su voz se quedó atrapada en algún lugar entre su pecho y su dignidad. En el centro de la habitación había una cuna de estasis. Formada con cristales estratificados, brillaba suavemente como un amanecer capturado. Dentro,
Suspendida en una luz translúcida, estaba Elisa. Por un instante, Hiren olvidó que respirar era un requisito biológico básico. Se veía exactamente como la recordaba, y nada que ver con lo que recordaba. Sus rasgos tranquilos, serenos, intactos por el tiempo, sus largas orejas de Ascari descansaban sobre su cabello en lugar de moverse con sarcasmo. Se acercó, con cuidado de no tropezar con nada que pareciera caro. Ka estaba de pie junto a él con la tranquila confianza de quien presenta a sus padres a un profesor que también estaba inconsciente y preservado por biotecnología alienígena. Hiren se aclaró la garganta, lo que produjo un chillido patético en lugar de un sonido respetable. Bueno, susurró. Se ve mejor que yo después de una siesta. Kano sonrió, pero sus orejas se movieron, lo que él interpretó como un éxito mensurable. El campo de estasis zumbaba suavemente, sincronizado con un pulso lento y constante. Un panel parpadeaba con símbolos alienígenas, algunos de los cuales Hiren reconoció como lecturas médicas y otros que probablemente significaban no tocar. Entró un sacerdote Ascari. Sus túnicas brillaban como nebulosas cambiantes. Su expresión era pensativa, la de alguien que debate cómo explicar una situación compleja a un humano que podría entrar en pánico, desmayarse o hacer bromas, todo lo cual era estadísticamente probable. Ella sigue viva gracias a la matriz de sanación, dijo el sacerdote con suavidad. Su cuerpo resiste, pero la conciencia es distante. El daño por radiación fue grave. Hiren se obligó a asentir, aunque las palabras lo oprimieron como la gravedad. Así que está atrapada entre despertar y no despertar. El sacerdote inclinó la cabeza. Su mente vagaba en un estado de protección, pero la estasis no podía durar para siempre. Hiren miró fijamente la superficie cristalina, deseando que el universo viniera con un manual, preferiblemente ilustrado y escrito para pilotos emocionalmente incompetentes. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, esperando que la respuesta no implicara cirugía ni autosacrificio heroico. No había programado mentalmente esas actividades. El sacerdote señaló una consola cercana donde delgados hilos de luz flotaban como cintas fosforescentes. Hay una resonancia neuronal en ella. Kara, explicó. Si alguien con una fuerte conexión emocional habla dentro de su mente, podría regresar. Hiren parpadeó. Déjame confirmar que lo entiendo. ¿Quieres que le hable a su cerebro? El sacerdote lo consideró y asintió. Sí, pero con suavidad. Hiren se frotó la nuca. Cierto. Con suavidad. Soy muy bueno con la suavidad. La gente dice eso todo el tiempo. Ka levantó una ceja, lo que comunicó su opinión sin hablar. El sacerdote continuó impasible ante el creciente horror de Hiren. Sin embargo, tu mente debe estar conectada a través de la interfaz. El proceso requiere calma mental y apertura emocional. Hiren lo miró fijamente. Fantástico. Solo dos cosas en las que soy famoso por ser terrible. Ka se acercó a la cuna y apoyó su pequeña mano contra el cristal. Te esperó, dijo, con la voz apenas por encima de un suspiro. Me contaba historias en sueños sobre el humano que prometió regresar. Hiren sintió que algo dentro de él se retorcía, incómodo y familiar, como una vieja culpa que despertaba de su propio estancamiento. Puso su mano junto a la de Ka, con cuidado de no tocar nada. La superficie estaba cálido, no físicamente, pero de una forma que parecía un recuerdo. No sabía que había sobrevivido, dijo en voz baja. Pensé que las palabras se le habían ido a la cabeza porque se le habían agotado las maneras de terminar esa frase en los últimos 7 años. El sacerdote activó la consola y las hebras flotantes se reorganizaron formando un círculo. Cuando estés listo, coloca la mano en el campo de interfaz, instruyó. Tus pensamientos serán traducidos a su percepción. Hiren miró el anillo de luz brillante. Una pregunta rápida, dijo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto haga que mi cerebro salga de mi cráneo? El sacerdote parpadeó. No. Bien, genial. Hiren respondió, porque eso fue decisivo.
Respiró hondo, lo que en su caso significó una inhalación superficial seguida de un leve pánico, y extendió la mano. En el momento en que sus dedos entraron en la luz, la habitación se disolvió, no desapareció, sino que se expandió en algo vasto e ingrávido. Hiren se sintió suspendido, como si flotara entre estrellas. Vio fragmentos, anillos de acoplamiento rotos, chispas de fuego. Y Licera se volvió hacia él con serena certeza antes de sellar la esclusa de aire. Intentó hablar, pero el recuerdo no necesitaba palabras. Ya sabía cómo terminaba la historia. Entonces, la visión se apagó y todo volvió a la habitación tan abruptamente como un portazo. Hiren se tambaleó, agarrándose a la consola. De acuerdo, jadeó. Eso fue mucho. ¿Tienes un escenario menos dramático? Quizás nivel introductorio. El sacerdote meneó la cabeza, aunque su mirada se suavizó. Será más fácil con claridad. K deslizó su mano en la de él, pequeña pero firme. No corriste, dijo como si ese fuera el mayor logro posible. Hiren exhaló lentamente. Créeme, lo pensé. El sacerdote dio un paso atrás. Puedes regresar, dijo en voz baja. Pero debes saber esto. Ella te escuchó. Hiren se quedó mirando la cuna de Stasis, con el corazón tembloroso. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en 7 años, el futuro no se sentía como una puerta cerrada. Parecía un comienzo que no esperaba y que no estaba seguro de merecer. Hiren regresó a la cámara al día siguiente con el paso seguro de alguien que había pasado toda la noche ensayando la calma y luego había fracasado espectacularmente. Su cabello estaba haciendo algo poco cooperativo. Su camisa había perdido la batalla contra las arrugas. Y tenía la expresión de un hombre que había aprendido recientemente que la apertura emocional no era opcional para la supervivencia. Kaya caminaba a su lado, perfectamente serena, sosteniendo un pequeño recipiente que se había negado a explicar. Hiren sospechaba que contenía hierbas curativas sagradas o bocadillos, y no estaba seguro de qué opción lo aterrorizaba más. El sacerdote lo saludó con un sereno asentimiento que implicaba que había predicho el regreso de Hiren, a través de la sabiduría antigua en lugar del hecho obvio de que Hiren no tenía otro lugar a donde ir. Las luces de la consola brillaron suavemente como si la propia maquinaria hubiera decidido actuar de manera alentadora por una vez. Su primer intento de resonancia estableció la conexión. El sacerdote dijo, «Hoy debes fortalecerlo». Hiren intentó sonreír. ¿Senten? Sí. Muy sencillo. Como pilotar a través de un agujero de gusano colapsando mientras haces malabares. K le entregó el misterioso contenedor. «Come», ordenó. Lo abrió con cautela y encontró un pequeño cubo blando que olía a menta y a consejo existencial. «¿Qué es esto?», preguntó. «Nutriente calmante», respondió Kaya. Madre decía que los humanos entran en pánico fácilmente. Hiren miró el cubo. Me recordaba demasiado bien. Le dio un mordisco, preparándose para el desastre, pero sabía inofensivo, a menta y a un ligero arrepentimiento. El sacerdote le indicó el campo de interfaz. Hiren respiró hondo, recordándose a sí mismo que no debía hacer bromas dentro del enlace neuronal. O al menos no tantas. En el momento en que su mano entró en la luz, la cámara se disolvió de nuevo, pero esta vez, la transición se sintió más suave, como meterse en agua tibia en lugar de ser arrojado a ella por fuerzas cósmicas con modales cuestionables. Se encontró de pie en un vasto paisaje, no real, sino formado a partir de la memoria y el pensamiento. El cielo brillaba con estrellas dispuestas en patrones que casi reconocía. Las constelaciones se movían como si intentaran ofrecer pistas útiles. Hiren susurró, aunque el sonido se comportaba de forma extraña allí. Elisara. Algo se movió en el límite de su percepción, suave como un aliento en la oscuridad. Avanzó con cautela porque correr en un paisaje mental subconsciente parecía una pésima idea. El suelo bajo sus pies brillaba tenuemente con cada paso, como si el lugar mismo necesitara la confirmación de su existencia.
Una voz familiar resonó en el espacio, no palabras, solo tono, firme, paciente e innegablemente suyo. Hiren sintió una opresión en el pecho. «Estoy aquí», dijo, sin saber si hablaba en voz alta o pensaba en voz alta. Un destello de luz se formó delante, luego se desvaneció como si la distancia y el tiempo aún se enredaran en su mente. Hiren extendió la mano hacia él, pero la visión se fracturó, mostrando el mismo recuerdo de antes. Elizara sellando la esclusa de aire, con una calma que lo empeoraba todo. Intentó hablar a través del recuerdo, aunque sabía que no podía responder. «Podrías haber esperado un segundo más», dijo. Suavemente. Estaba justo ahí. El paisaje se onduló como si respondiera a su frustración. Las estrellas se reorganizaron en espirales y luego se disolvieron. Hiren hizo una mueca. «De acuerdo. De acuerdo». Anoté un arrebato emocional. Lo mantendré bajo control. El suelo se movió repentinamente bajo sus pies. No peligrosamente, solo lo suficiente como para sugerir que el espacio mental tenía una opinión sobre su comportamiento. «Genial», murmuró. «Incluso los recuerdos me juzgan». Un pulso de calor recorrió el aire como alguien riendo sin sonido. Y por un segundo sintió algo inconfundible, un reconocimiento. Entonces la conexión se rompió y fue arrastrado abruptamente de vuelta a la cámara. Se tambaleó, pero el sacerdote lo sujetó del brazo antes de que se estrellara contra la consola. «Tu resonancia aumentó». El sacerdote observó cómo su conciencia se agitaba. Hiren se frotó los ojos. «Bien. Excelente. Mientras tanto, siento como si alguien me hubiera extraído el cerebro y lo hubiera colgado a secar». Kalo inspeccionó como un científico evaluando a un sujeto de prueba. «Has durado más esta vez. Eso es una mejora». Hiren suspiró. «Sí, subí de nivel emocional». «Vulnerabilidad. Por favor, alerta al universo». El sacerdote ajustó la consola con cuidado. «Debes regresar mañana. La conexión no se puede forzar». Hiren asintió, aunque cada músculo de su cuerpo insistía en que acostarse durante 12 horas parecía un plan mucho mejor. Al salir de la cámara, Kaya caminó en silencio a su lado. Tras varios pasos, habló sin levantar la vista. «¿Te oyó?», tragó Hiren con dificultad. «Sí», susurró. «Creo que yo también la oí». Llegaron al pasillo exterior donde las constelaciones holográficas continuaban su interminable cambio. Hiren se detuvo, mirándolas, no porque encontrara un repentino significado cósmico, sino porque le ayudaba a evitar llorar en público. Kaya tiró ligeramente de su manga. «Los humanos supuran por los ojos cuando están tristes», afirmó amablemente. Hiren asintió. «Sí, es un fallo de diseño». Kalo consideró. «Madre dijo que los defectos hacen a los humanos interesantes». Hiren exhaló una risa que no le dolió del todo. «Entonces debo ser fascinante». Juntos regresaron al resplandor de la estación. Y aunque nada se había resuelto, el peso en su pecho se sentía un poco menos imposible, como si en algún lugar del espacio silencioso entre la vigilia y la deriva, Lisa hubiera vuelto la cabeza hacia él. Hiren despertó a la mañana siguiente con la clara sensación de que la gravedad había aumentado por despecho. Su cuerpo le dolía en lugares que desconocía, incluyendo lo que sospechaba que era su esqueleto emocional. Las luces de la estación frente a sus aposentos de invitados simularon un amanecer, que habría sido apacible si el panel de la pared no lo hubiera recibido con una alegre notificación. «Sesión de resonancia neuronal programada». Murmuró algo que técnicamente no era una queja, pero sonó muy quejoso al lado, y se incorporó. En lugar de ir directamente al templo médico, se dirigió hacia el anillo central, diciéndose a sí mismo que necesitaba prepararse mentalmente, lo que en la práctica significaba retrasar su inevitable colapso emocional. El alcance de Haven ya estaba repleto de actividad. Refugiados, comerciantes, ingenieros discutiendo con drones de reparación que claramente resentían su existencia. Hiren pasó junto a un robot.
de mantenimiento que luchaba por apretar un panel suelto usando lo que parecía entusiasmo en lugar de herramientas adecuadas. «La historia de mi vida», dijo. Murmuró. El robot emitió un pitido de acuerdo, lo cual fue a la vez alarmante y reconfortante. Se detuvo en un kiosco de hidratación donde un vendedor con 3 ojos cibernéticos ofrecía bebidas etiquetadas con nombres inquietantes como limpieza estelar y limpieza de nebulosa. Hiren eligió algo que sonaba menos propenso a licuarlo por dentro. Mientras bebía, escuchó fragmentos de conversación. Personas de la época dorada de Antar recordando la evacuación, hablando de Alisara no como una figura trágica, sino como la navegante que mantuvo la calma mientras las estrellas morían. Un refugiado, un hombre mayor apoyado en un bastón improvisado, dijo en voz baja. Ella mantuvo el rumbo firme. Si hubiera entrado en pánico, ninguno de nosotros lo habría logrado. Hiren casi se atragantó con su bebida. Había pasado años convenciéndose de que dejarla atrás era un fracaso. Ahora el universo le informaba con indiferencia que había sido una heroína sin él. Antes de que cayera en una nueva crisis interna, Kai apareció a su lado como un pequeño fantasma azul con una sincronización impecable. «Llegas tarde», anunció. Hiren parpadeó. «Buenos días a ti también». Kaya levantó un cubo de nutrientes idéntico al de ayer. «Comer». Hiren lo miró con sospecha. «Se supone que esto me calmará o me silenciará para siempre». K consideró. Ambos serían útiles. Suspiró y tragó el cubo, que sabía a confianza y a decepción lejana. Juntos caminaron de regreso hacia el distrito del templo. El sacerdote observó a Hiren con la expresión de alguien que observa a un animal salvaje que podría quedarse sentado tranquilamente o chocar de cabeza contra una pared. La consola pulsaba suavemente, esperando. Hiren respiró hondo para tranquilizarse, un intento de compostura que terminó sonando como un filtro de aire desinflado, y colocó su mano en la interfaz. La transición ocurrió instantáneamente. Esta vez, el paisaje mental se parecía a una costa tranquila bajo un cielo lleno de estrellas inmóviles. Las olas llegaban sin hacer ruido y se disolvían en luz en lugar de espuma. Hiren nunca había estado allí, pero le resultaba familiar, como un sueño que solía visitar antes de despertar. Una figura estaba parada al borde del agua. No está claro, solo una silueta moldeada por la memoria. Hiren se acercó, teniendo cuidado de no saturar la frágil escena. «Elisara», dijo suavemente. La figura no giró, pero el aire sí cambió, cálido y consciente. Habló de nuevo, más despacio. «No es necesario que regreses todo el camino de una vez. Yo también todavía me estoy poniendo al día». La silueta parpadeó, luego se volvió más clara, no completamente formada, solo lo suficiente para que él pudiera distinguir la curva de sus largas orejas y el tenue brillo alrededor de su cabello. Ella no habló, pero Hiren sintió algo parecido a diversión. Suave, familiar, el equivalente emocional de poner los ojos en blanco. «Lo sé», dijo frotándose la nuca. «Me tomó 7 años. Sé que no es lo ideal. Nunca se me han dado bien los plazos». Las estrellas arriba se movieron, formando una tenue espiral, y la luz a su alrededor se iluminó. Levantó la mano, sin llegar a tocarlo, pero el gesto fue inconfundible. Reconocimiento, no acusación. El paisaje mental se onduló de repente, como si algo exterior la alejara. Hiren se inclinó hacia adelante sin pensar. «Espera, quédate un poco más». La orilla se disolvió. El cielo se fracturó y él fue expulsado del vínculo como un trozo de carga emocional. Se tambaleó hacia atrás y aterrizó con torpeza. El rostro de K apareció sobre el boca abajo, profundamente indiferente. «Te caíste de nuevo», observó. Hiren gimió. «Sí, gracias por el análisis científico». El sacerdote lo ayudó a incorporarse. Su conciencia se fortaleció. «Empieza a responder». Hiren se secó la cara. «Bien, porque empiezo a sentirme como un holograma de romance mal escrito». Kaya le tomó la mano, no con suavidad,
sino con firmeza, como si lo arrastrara de vuelta a la realidad. «Fuerza. Debes volver mañana», dijo. «Madre está intentando despertar». Hiren asintió lentamente. No sabía qué diría la próxima vez, ni si lloraría o bromearía, o ambas cosas a la vez, lo que parecía cada vez más probable. Pero al salir de la cámara, algo se sintió diferente. No más ligero, sino más firme. Por primera vez, no solo luchaba contra el pasado, sino que avanzaba hacia algo. Y aunque aún no tenía ni idea de cómo manejarlo, finalmente comprendió por qué Elizara había aguantado tanto tiempo. No por supervivencia, ni por deber. Había estado esperando el momento en que dejara de correr. Hiren regresó para la siguiente sesión, fingiendo estar perfectamente bien, lo que no engañó a nadie, ni siquiera a un dron de limpieza que lo escaneó y anunció que tenía niveles elevados de estrés y una postura desafortunada. K caminaba a su lado con otro cubo de nutrientes calmantes, que Hiren aceptó con la resignada gracia de quien ha perdido el control de su futuro alimenticio. El sacerdote los recibió con la misma expresión tranquila de siempre, aunque Hiren sospechaba que estaba preparando en silencio un equipo de emergencia por si acaso. Las emociones de Hiren volvieron a estallar. Las luces de la consola pulsaban suavemente, como si la propia cámara respirara con regularidad en nombre de Elizera. Hiren colocó la mano en la interfaz antes de poder convencerse de lo contrario. El cambio al paisaje mental fue instantáneo. Sin mareos, sin un espectáculo de luces dramático, solo una transición suave que le hizo preguntarse si la maquinaria habría actualizado su configuración para que fuera más adecuada para los humanos. La costa había desaparecido. En cambio, se encontraba dentro de lo que parecía un pasillo de naves espaciales, excepto que las paredes estaban hechas de luz y memoria en lugar de metal. Cada superficie brillaba con una suave luminiscencia, como si el lugar se recordara a sí mismo mientras aún intentaba existir. Hiren dio un paso cauteloso, y el suelo se formó bajo él solo cuando se decidió a moverse, lo cual no era nada tranquilizador. Una figura estaba delante, no una silueta esta vez, sino una silueta tenue con más forma que antes. Hiren contuvo la respiración, y por una vez, no intentó hacer bromas. «Elizera», dijo en voz baja. La figura giró la cabeza, y aunque sus rasgos aún estaban borrosos, el movimiento era inconfundiblemente suyo. La inclinación tranquila, la sutil paciencia, las largas orejas moviéndose ligeramente como si captaran una voz familiar. Hiren se acercó, aunque casi esperaba que la escena se derrumbara en cuanto lo intentara. «Lo sé», dijo, forzando las palabras lentamente. «Llego tarde. 7 años tarde. Soy consciente de que debería haber consecuencias». La figura parpadeó y un suave pulso recorrió el pasillo. Algo parecido a la diversión. Algo parecido al aliento. Hiren tragó saliva con dificultad. «Salvaste a 300 personas, incluyendo niños. Ahora lo sé». Las luces del pasillo brillaron como si su conciencia se inclinara hacia él, escuchando. «Pero también casi mueres solo en la oscuridad. Y no lo sabía. Lo habría hecho». Su voz se quebró, lo cual fue desafortunado porque quebrarse frente a alguien que no estaba completamente consciente se sentía como un logro excesivo. Una voz débil atravesó el aire. No palabras completamente formadas, más como pensamientos convertidos en sonido. Llevaba la cadencia familiar de alguien que siempre había sido mejor manteniendo la calma de lo que él nunca logró. El sonido le hizo temblar las rodillas. Intentó reír aunque le salió tembloroso. «No tienes que burlarte de mí ya. Soy emocionalmente frágil. Debería haber una etiqueta de advertencia». Otro pulso de calidez recorrió el espacio. Un reconocimiento suave e inconfundible. Su silueta se hizo más clara, revelando el tenue brillo de su cabello, la elegante línea de sus orejas, la serena fuerza de su postura. De repente, el pasillo tembló como un sistema sometido a una tensión que no estaba preparado para soportar. Hiren sintió la atracción, la misma fuerza que lo había arrancado antes. «No, quédate conmigo»,
dijo rápidamente, extendiendo la mano. Esta vez, en lugar de extenderse hacia la nada, sintió algo. Una ligera caricia en la palma, no sólida, pero lo suficientemente real como para robarle cada aliento. Entonces, la resonancia surgió y la conexión se rompió. Hiren se desplomó de nuevo en la cámara física, apoyándose en un codo. Su visión dio vueltas y alguien hablaba, aunque tardó un momento en traducir el sonido a significado. El sacerdote se arrodilló a su lado, ajustando la consola con precisión urgente. Su conciencia se estabiliza, dijo, pero la tensión los afecta a ambos. Debes descansar. Hiren asintió, aunque descansar sonaba como una sugerencia inventada por personas que no tenían emociones colapsadas que manejar. Ka flotaba cerca, agarrando su manga con tanta fuerza que la tela podría presentar una queja. «La escuchaste», dijo ella, con la voz apenas firme. Hiren logró exhalar un suspiro que parecía una risa. «Creo que me insultó, lo cual es reconfortante». Kaya parpadeó. «¿Por qué?» Hiren apoyó la cabeza contra la consola. «Porque significa que ella sigue siendo ella misma». El sacerdote atenuó las luces de la cámara. «Una sesión más puede ser suficiente, pero comprenda que cuando comience la resonancia final, ella se despertará o la estasis fallará». El estómago de Hiren realizó una impresionante maniobra acrobática que él no autorizó. «No hay presión», murmuró. «Solo el destino emocional de dos personas y el equivalente médico de un lanzamiento de moneda». Kaya colocó su mano sobre la de él, pequeña pero firme. «Mamá creía que volverías», susurró. Ella no esperó la esperanza. Ella esperaba la certeza. Hiren miró fijamente la cuna de estasis, a la mujer suspendida entre la vida y la memoria. «Entonces mañana», dijo en voz baja, «dejaré de tener miedo». Abandonaron juntos la cámara y recorrieron los silenciosos pasillos donde las constelaciones holográficas se movían como pacientes testigos. Por primera vez, Hiren no sintió que estaba caminando hacia el pasado. Estaba caminando hacia alguien que todavía lo estaba sujetando. Hiren se quedó afuera de la cámara más tiempo del necesario porque entrar a una habitación donde alguien podría despertar de 7 años de existencia suspendida parecía el tipo de actividad en la que uno debería participar lentamente, preferiblemente con bocadillos y equipo de seguridad emocional. Kaya esperaba a su lado, sin ningún cubo de nutrientes esta vez, lo que de alguna manera era más alarmante que todos los cubos anteriores combinados. Sus largas orejas estaban ligeramente levantadas, una señal silenciosa de que ese día importaba de una manera que las palabras no podían manejar. Hiren exhaló lentamente, cuadró los hombros y dio un paso adelante antes de que su coraje se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y escapara por la unidad de ventilación más cercana. Las luces de la cámara se iluminaron cuando él entró, no de manera dramática, solo con un movimiento suave, como alguien que abre una ventana en una habitación silenciosa. El sacerdote permaneció de pie frente a la consola, con expresión tranquila e inalterada, aunque sus manos estaban una fracción más cerca de los controles. Hiren no necesitaba traducción. Ese era el lenguaje corporal universal de alguien dispuesto a intervenir si todo salía espectacularmente mal. Se acercó a la cuna de estasis y por primera vez al mirar a Elisera no sintió como si estuviera mirando un recuerdo atrapado en el cristal. Me sentí como si estuviera viendo a alguien que hizo una pausa a mitad de una frase, listo para continuar. Hiren colocó su mano en el campo de resonancia sin dudarlo. La transición se produjo instantáneamente. No fue un tirón ni una caída, sino un simple paso hacia un lugar que parecía casi real. El corredor de luz se reformó, más claro que antes. El aire traía calor y las paredes ya no parpadeaban como un recuerdo incierto. Elisera estaba parada en el otro extremo, sin desvanecerse, sin fracturarse, sino completamente formada de una manera que hizo que el pecho de Hiren doliera y se estabilizara al mismo tiempo. Sus largas orejas se movieron ligeramente cuando ella se giró y, por un momento, ninguno de los dos habló. Hiren intentó comenzar con algo significativo, pero su cerebro no ofrecía nada excepto pánico.
Hola, dijo, lo que históricamente no se consideraba una apertura emocional profunda. Elisera parpadeó lentamente, como siempre solía hacerlo cuando debía decidir si reírse de él o animarlo a intentarlo de nuevo. Su voz le llegó suavemente, con la forma de un pensamiento, pero inconfundiblemente suya. Te tomaste tu tiempo, dijo. Hiren dejó escapar un suspiro que podría haber sido una risa o el sonido de su corazón al reiniciarse. Sí, admitió. Me perdí emocionalmente, también literalmente. El alcance de Haven necesita mejor señalización. El pasillo se iluminó, respondiendo a su atención, y la luz a su alrededor se estabilizó. Hiren se acercó, hablando sin prisas porque no quedaban segundos que perder. Salvaste a todos, dijo. Debería haber sabido que sobreviviste. Debería haberme esforzado más. Debería haberlo hecho. Elisa levantó la mano y el gesto detuvo cada disculpa, todavía tratando de escapar de él. Viviste, respondió ella. Yo también. Estamos aquí. Eso es suficiente. Hiren quería discutir, pero por primera vez, no lo necesitó. En cambio, asintió, sintiendo que algo dentro de él finalmente aflojaba su control. El paisaje mental cambió suavemente, sin colapsar, solo cambiando. Estrellas formándose arriba como un nuevo cielo. Ella y Sara se acercó y, aunque sus manos no se tocaron, el espacio entre ellas se sintió pequeño de una manera que no había sido así en 7 años. Ya puedes despertar, susurró. Si quieres. Su expresión se suavizó. He estado esperando que dejaras de correr. Hiren cerró los ojos por un momento. Ya terminé, dijo en voz baja. Estoy aquí. La resonancia surge, no violentamente, sino como un latido constante que encuentra su ritmo. La luz inundó el pasillo, cálida y brillante, disolviéndolo todo en un suave brillo que parecía más un amanecer que un final. Hiren abrió los ojos nuevamente en la cámara. Las luces de la cuna de Stasis parpadearon, luego se apagaron y, por un segundo aterrador, nadie respiró. Entonces Elisa inhaló, lento, desigual, pero real. Sus ojos se abrieron, buscando, desenfocados al principio, luego fijándose en los dos rostros que la esperaban. Kaa se quedó paralizada, atrapada entre la incredulidad y una esperanza tan feroz que parecía dolorosa. La mirada de Elisera se suavizó y extendió la mano débilmente hacia su hija. Kaya tomó su mano con las suyas, como si estuviera anclando el universo nuevamente en su lugar. Hiren se quedó donde estaba, sin avanzar, porque de repente no sabía si merecía que esa distancia se acortara. Elisera giró la cabeza y lo encontró de todos modos. Su voz era débil pero inconfundiblemente divertida. «Todavía te ves cansado», susurró. Hiren dejó escapar un suspiro que no fue del todo una risa ni un sollozo. «He tenido una semana larga». El sacerdote ajustó los monitores, confirmando la estabilidad con un leve asentimiento. El peligro había pasado. La espera había terminado. Más tarde, cuando descansó en recuperación y las luces de la cámara se atenuaron a un suave crepúsculo, Hiren salió al balcón con vistas al abismo estrellado. La vista parecía diferente ahora, no como una ruta de escape interminable, sino como un lugar donde las cosas continuaban en lugar de terminar. Kaya se unió a él, de pie cerca pero en silencio. Después de un momento, habló en voz baja. «Ella vivirá». Hiren asintió. «Nosotros también». No sabía exactamente qué vendría después, si se quedaría al alcance de Haven o reconstruiría una vida que no estuviera hecha de culpa y distancia. Pero sabía que no volvería a desaparecer. Ni de Elisara, ni de Kaa, ni de sí mismo. Por primera vez en 7 años, Hiren Mos no era un hombre que huía de una promesa. Era alguien que finalmente había cumplido.